en mi generación, nosotros no estábamos preparados para este desfase entre ingresos versus egresos, ¿verdad? En términos de retiro, no estábamos preparados. Yo espero que las generaciones de ahora se vean en nuestro espejo y ¿verdad? Pues tomen provisiones para que no se vean en una situación que lo único que genera es angustia, preocupación, inseguridad. De verdad que es una época bien difícil. Esta es la realidad que vive hoy día la profesora de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Olga Vizoso. Se retiró hace 8 años luego de 37 años laborando en la institución y a pesar de que siempre añoró disfrutar de una vida plena en su etapa de retiro, la crisis económica y los factores de inflación actual afectaron seriamente sus planes. Me retiré hace 8 años y desde el momento mismo en que me retiré, pues se trastocaron muchos aspectos de mi vida por la cantidad de ajustes que hubo que hacer. A medida que ha ido pasando el tiempo y las complicaciones que han surgido de salud, la muerte de mi esposo, para una persona sola que tiene generalmente las mismas responsabilidades pero menos ingresos, de verdad que atribula a la persona, uno se siente como en una encerrona en el momento de la vida de uno en que se supone que estemos descansando. Así como ella, miles de personas retiradas en Puerto Rico viven enfrascadas en una situación en la que afloran la angustia y la ansiedad. Al menos así lo revela un estudio académico realizado por profesores y estudiantes de la Escuela Graduada de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. La investigación acaparó la primera plana del periódico El Nuevo Día por lo impactante de este análisis. Un equipo interdisciplinario compuesto por el doctor Hernán Vera y las catedráticas Ilia Rosario, Laura Pietri y la profesora Elsie Ruiz Santana exploraron la calidad de vida de los retirados. Se trata de datos impresionantes sobre la difícil situación económica que enfrenta este grupo de personas en la actualidad. Nos preocupaba, como pregunta inicial, cuál era la situación de los retirados ante esta crisis económica que está viviendo el país y el mundo hace algunos años. Sobre todo porque entendemos que los retirados tienen un ingreso inelástico. Es decir, que los retirados tienen unos salarios que se congelan, por decirlo de alguna forma, al momento de su retiro. Cuando por otro lado, pues hay un constante aumento en la inflación. Entonces eso realmente tiende a reducir el ingreso real de todas las personas, pero de los retirados en particular. El estudio denominado Niveles de Ansiedad y Depresión en una muestra de personas retiradas del sur y oeste de Puerto Rico y la crisis económica actual se llevó a cabo con una muestra de 201 personas del área suroeste de la isla, mediante una metodología mixta que incluyó entrevistas individuales, así como un inventario de depresión y ansiedad. Y es que según el censo de 2010, en la isla un 14.5% de la población tiene 65 años o más, y cerca del 42.8% de las personas mayores de 65 años están bajo el nivel de pobreza. Más preocupante aún resulta que a pesar del dinero que reciben del Seguro Social o de una pensión, es sumamente difícil mantener un estilo de vida saludable. Encontramos entre este grupo de retirados que un porciento significativo de estos retirados todavía debían sus hipotecas. O sea, tenían muchos de ellos más de 65 años y debían sus hipotecas. Otro grupo o subgrupo de estos retirados estaba atrasado en las cuentas mensuales. Algunos nos hablaban de unas estrategias en las cuales pagaban unas cuentas un mes, dejaban atrasar otras para poder el otro mes entonces recuperar y pagar las cuentas que debían. Así que vemos una serie de estrategias, ¿verdad?, que utiliza el retirado. Y también vemos sobre todo el retirado restringiéndose o limitándose en el área de entretenimiento, ¿no?
que es un área tan necesaria para evitar otros males emocionales, otros males psicológicos que pudiera traer esta etapa de la vida. Antes de su retiro evaluaron su situación económica como buena, ¿verdad? Que ciertamente pues fue un dato bien interesante, porque entonces posteriormente, después del retiro, la situación fue descrita como precaria. Así que en ese sentido vemos un contraste enorme, ¿verdad?, entre la situación económica antes del retiro, que ellos calificaron como buena, estable, y luego entonces después del retiro la calificaron como precaria o pobre. O sea que en ese sentido sí vemos un cambio, ¿verdad?, en términos de situación económica en esta muestra de retirados. De hecho, se refleja además que el 22% de ellos no tienen actualmente ahorros, mientras el 16% apuntó que no serían capaces de subsistir ni siquiera un mes con el dinero que tienen guardado. Ese es el caso de la profesora Vizoso. La situación ha sido tal que tuvo que regresar al mundo laboral para compensar la carga económica que enfrenta. He tenido que volver a trabajar porque es la única manera de compensar un poco ese choque que tengo en términos de falta de dinero para hacerle frente a los gastos ordinarios que uno tiene. Y a eso se le añade la presión de pagar la residencia que se debe. Pagar la casa que se debe, la luz. Que mira, yo en mi casa, tú ves que una luz se prende de noche y yo trato por todos lados de economizar al máximo. Las personas retiradas que participaron en esta investigación admitieron haber tenido que hacer ajustes para manejar sus gastos, pero no simplemente se trata de gastos de lujo, sino de que se ven en la obligación de poner en riesgo su calidad de vida, reduciendo gastos de medicamentos y de alimentación, lo que podría complicar la situación económica y emocional de estas personas. En los medicamentos nosotros simplemente hicimos una pregunta de en qué áreas se habían hecho arreglos y realmente percibimos del estudio que los retirados están racionando la cantidad de medicamentos que los médicos les recetan o están acudiendo a veces a medicamentos bioequivalentes cuando no lo amerita el caso de la enfermedad particular que la persona posee. Las medicinas de mantenimiento, los costos son altísimos. Pues tú llegas a esa cubierta máxima en 6 meses y los otros 6 meses, ¿qué? Estamos hablando de $700 y $800 en medicamentos mensuales. La pastilla, por ejemplo, que yo tomo del tratamiento del cáncer vale $350 mensuales. Eso pues prácticamente me coge una tercera parte, esa medicación, una tercera parte de lo que yo recibo del Seguro Social. Peor aún, resulta que este escenario de estrechez económica ha provocado alteraciones emocionales de los jubilados, como tristeza y angustia. Incluso algunos admitieron haber tenido síntomas de depresión. Vimos que entonces en nuestra muestra la mayoría de nuestros participantes indicaron que no, que realmente tenían una mínima sintomatología depresiva. En cambio, vemos entonces el inventario de ansiedad de Beck, que entonces mide algunos rasgos que tienen que ver con la ansiedad, y en ese en específico, pues que entonces vimos que la ansiedad sí estaba, ¿verdad?, en su mayoría bien presentada, ¿verdad? Sí tienen una ansiedad bien marcada, ¿verdad? Que en ese sentido, pues entonces vemos que entonces la preocupación está, ¿verdad? Tenemos un grupo de retirados que están sumamente ansiosos por la situación que están atravesando y que entonces desde los profesionales de la psicología tenemos que trabajar algún plan, ¿verdad?, de acción para poder atender este tipo de personas. Pero, ¿qué acciones podrían hacer estas personas ante tal situación, según los expertos en psicología de la universidad? La persona debe de alguna forma continuar con actividades, ¿verdad? En ese sentido, proponemos quizá alguna actividad que tenga que ver con el deporte, el caminar por las tardes, el unirse a un grupo de personas para hacer ejercicios aeróbicos y demás, natación. Que en ese sentido yo entiendo que el deporte también es sumamente importante para este tipo de población. Igualmente, ¿verdad?, ese tipo de arreglo que se puede hacer familiar, el apoyo familiar es sumamente importante en este periodo de vida.
Así que debiera la persona ya individual planificar su retiro de diversas formas, con ahorros, mediante el establecimiento de planes 401k, con cuenta gira y distintos planes, distintos instrumentos financieros disponibles en el mercado. También como una política pública, pues deben los legisladores enfrentar, vamos a decir, esta situación, sobre todo con el seguro del plan del retiro del gobierno. Debe buscársele solución a la situación del déficit actuarial que tienen los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico. Suena por demás contradictorio esta radiografía que muestra que la época del retiro, en lugar de ser un momento de descanso y disfrute al cabo de una vida de trabajo, representa un periodo marcado de crisis económica y dificultades emocionales. Por eso resulta inminente que la fuerza trabajadora actual desarrolle planes de ahorros e inculcar la cultura del ahorro. Yalibeth Rodríguez, Javier Galarza, Huellas del Futuro informa.